Le doy la bienvenida a María Corina Machado, coordinadora del Movimiento Político Vente Venezuela y exdiputada de la Asamblea Nacional de Venezuela, en vivo desde nuestros estudios en Caracas. María Corina, buenas noches, gracias por estar aquí. Hola Fernando, buenas noches, un placer estar con ustedes. Muchísimas gracias por acompañarnos, María Corina. Antes de iniciar la entrevista contigo, quiero que tanto tú como nuestra audiencia escuche algo que acaba de mencionar el presidente Nicolás Maduro. Acaba de dar, y voy a ser muy claro en esto, el presidente Nicolás Maduro acaba de dar los nombres de los opositores que fueron a la reunión. Ahora, ¿cuál es el punto aquí? Es lo que dice el presidente Nicolás Maduro. Nosotros no hemos podido hablar con ellos para confirmar que así es como lo ha dicho el presidente Nicolás Maduro. Es decir, CNN no puede confirmar de manera independiente que cada uno de los mencionados por el presidente Maduro, en efecto, acudieron a estas reuniones. Vamos a escuchar lo que dijo el presidente Maduro después de esta aclaración y regreso inmediatamente contigo para que reacciones y para que hablemos acerca de este tema. Vamos a escuchar. La oposición envió 4 personas, 1 por cada partido. Primero Justicia envió una persona, ¿ya se sabe quién es? Primero Justicia mandó al señor Ocariz. Correcto. Que fue designado por el señor Capriles para que lo representara él personalmente. Así que asume tu barranco y tu yuca también. En segundo lugar, fue el señor Timoteo, diputado Timoteo Zambrano, de Un Nuevo Tiempo, el partido liderado por el señor Manuel Rosales. En tercer lugar, fue el señor Freddy Guevara, de un partido de ultraderecha que está fuera de la ley, que ha violado la ley continuamente, vinculados a matanzas, a actos terroristas, a la guarimba, que ellos autodenominan Voluntad Popular. Y en cuarto lugar, fue un enviado de Acción Democrática, no recuerdo su nombre. Luis Aquiles Moreno. Luis Aquiles Moreno. Bueno, pues ahí están los nombres. Me llama mucho la atención. María Corina, Vente Venezuela no tenía ningún representante en estas presuntas reuniones. ¿Qué nos puedes decir acerca de todo esto? Porque de confirmarse que fue así y que fue primero Justicia, Nuevo Tiempo, Acción Democrática, Voluntad Popular, Vente Venezuela no estuvo ahí. ¿Qué sabes de todo esto? Es muy fuerte lo que estamos escuchando. Puede ser efectivamente un arma de doble filo, pero ¿cuál es tu posición y tu análisis sobre esto? Bueno, en primer lugar, Fernando, las declaraciones del señor Nicolás Maduro y Jorge Rodríguez, si algo ratifican, es el carácter absolutamente arbitrario, absolutamente ausente de confianza y de manipulación que pretenden hacer al utilizar el diálogo como un mecanismo para ganar tiempo, para la estabilización de la dictadura, para dividir a las fuerzas democráticas y desde luego para generar desconfianza en la población. Pero la lección que debemos adoptar todos de estos nuevos incidentes es que hay que hablarle con claridad y con transparencia al país. Si algo hoy clama la sociedad venezolana es un cambio de régimen impostergable. Fue un mandato del 6 de diciembre, pero, el referendo María Corina, revocatorio del derecho constitucional. ¿Sí? Perdón que te interrumpa. Vamos puntualizando algunas cosas. No lo escuché yo nada más, ni lo escuchaste tú nada más, ni los venezolanos nada más. Esto fue un clamor que llegó a escucharse a nivel internacional. Es decir, no hay diálogo, no hay negociación. El referendo revocatorio es un derecho constitucional. No hay diálogo con un gobierno y lo calificaron, y le pusieron 1000 adjetivos calificativos. No los voy a traer a la mesa. Y de pronto descubrimos que hay un diálogo. ¿Por qué no se dio la transparencia y en la retórica, en el discurso, se decía otra cosa? Bueno, en efecto, Fernando, eso es lo que hoy todos los venezolanos pedimos. Tiene que haber una enorme y firme unidad y tiene que haber, obviamente, inclusión y transparencia. Y debemos entender, como tú bien dices, que desde luego acuerdos para la transición son absolutamente necesarios, pero hay cosas que no se negocian. No se negocian los principios, no se negocia la Constitución y no se negocia el referéndum revocatorio este año. Y permíteme, por favor, decirte 5 razones por las cuales el referéndum revocatorio
revocatorio no puede ser postergado al 2017 como pretende el régimen y como ha dicho el propio Rodríguez Zapatero. En primer lugar, porque representaría postergar la agonía, prolongar la agonía de una Venezuela que se muere de hambre. En segundo lugar, porque representaría sacar al dictador pero dejar la dictadura. Y eso es porque la Constitución venezolana establece que en los últimos 2 años del periodo presidencial, que comienzan en el 2017, la falta absoluta, la salida del presidente, la cubre el vicepresidente que ellos mismos designan, es decir, prolongar la corrupción y las mafias hasta el 2019. En tercer lugar, Fernando, sería resolver un problema del partido oficialista, porque es lavarse las manos, culpar a Maduro, pero incluso pretender presentarse ante la comunidad internacional como demócratas que hicieron un proceso electoral, pero que los deja a ellos en el poder. En cuarto lugar, y esto es muy delicado, le podría abrir la puerta a que un militar activo llegara a la presidencia de la República si en vísperas del revocatorio el alto mando nombra un militar como vicepresidente. Y en quinto lugar, es una traición a los venezolanos que votamos y hoy exigimos y cumplimos los requisitos para un referéndum revocatorio este año. Muy bien, me queda claro, son los 5 puntos, María Corina. Y perdón, voy a ser sumamente insistente durante toda esta entrevista contigo. Sé que no es lo más cómodo y sé que tal vez no sea lo más fácil, pero los venezolanos están confiando en que pregunte lo que se están preguntando todos ellos. Y la pregunta que te voy a hacer antes de ir a la pausa. María Corina, se estaban reuniendo, lo dijo Henry Ramos Alup el día de hoy, no con el CNE, no, con representantes del gobierno. Primero. Segundo, María Corina supo de estas reuniones. ¿A María Corina la invitaron a enviar un representante para estas reuniones? Sí, no, ¿por qué no? Hago una pausa, voy a regresar para que me respondas todas estas interrogantes y hay muchas más, pero tengo noticias antes de último momento que también tienen que ver con Venezuela. La noticia de última hora es que los países fundadores del Mercosur, Uruguay, Paraguay, Brasil y Argentina, han firmado una declaración en conjunto confirmando que Venezuela no asumirá la presidencia pro tempore del bloque y que en su lugar se ha creado una comisión especial con representantes de estos 4 países para tomar el rol. La información la dio a conocer el canciller brasileño José Serra, quien agrega que se le ha otorgado a Venezuela un plazo hasta diciembre de este año para cumplir sus compromisos. De lo contrario, será expulsado. La Cancillería Argentina también emitió un comunicado confirmando que se llegó a un consenso para solucionar la crisis interna del organismo. Como usted recordará, Venezuela ha dicho que ya asume la presidencia del bloque y la canciller venezolana Delcy Rodríguez ha denunciado en varias instancias una campaña internacional contra su gobierno. Esto acaba de ocurrir, es última hora, lo tenemos confirmado aquí en CNN en español. Voy a marcar una pausa, regreso con María Corina Machado. Estoy de regreso con María Corina Machado, coordinadora del Movimiento Político 20 Venezuela y exdiputada de la Asamblea Nacional de Venezuela, claro. Nos acompaña en vivo desde nuestros estudios en Caracas. María Corina, antes de ir a la pausa, te hacía las siguientes preguntas. ¿Tú sabías de estas reuniones que hoy se ventilan, estos encuentros ya aclaraba y confirmaba Henry Ramos Alup? De ser así, ¿te invitaron o invitaron a alguien en representación de 20 Venezuela? ¿Y por qué no o por qué sí? Son 3 preguntas en una sola, te escucho con mucha atención. Bueno, la primera pregunta es no estaba enterada, me enteré por los medios de comunicación en estas últimas horas. 2, no nos invitaron. Y 3, lo más importante, creo que es un momento que hay que hablarle de cara al país. No creo que es un momento en el cual, dado los niveles de incertidumbre que existe en Venezuela, se puedan mantener acuerdos que no sean con plena transparencia. Y creo que es un momento en el que toda la unidad debe entender que es un momento donde tenemos que ampliar y profundizar en un gran movimiento ciudadano de cara a concretar lo que es un anhelo, un compromiso y un deber, que es derrotar la dictadura por la vía constitucional este año. Y creo, Fernando, que la intervención del señor Rodríguez Zapatero ha hecho muchísimo daño
de cara a este proceso de transición. Desde que al menos hizo público las visitas del señor Zapatero a Venezuela a partir de mayo, yo te pregunto, ¿qué ha ocurrido con los presos políticos? Pues al menos hay más de 200 detenciones en el país, nada más desde mayo. Ha aumentado la persecución a los medios y a los periodistas. Se han producido detenciones, desapariciones, como el caso de John Goycochea o el periodista Braulio Jatar. Es decir, lejos de generar avances, la represión y la militarización del país ha avanzado. De modo que desde luego que queremos acuerdos para la transición, pero nunca para la estabilización de la democracia, y mucho menos lo que el señor Zapatero ha hecho, que es utilizar a los presos políticos como rehenes de este régimen. A ver, María Corina, me dices que no estabas enterada, ¿no? No estabas enterada de estas reuniones. Obviamente todas las demás respuestas serían negativas porque no estabas enterada. Si te hubieran invitado o te hubieran dicho, María Corina, necesitamos a alguien en representación de Venta Venezuela para formar parte de estas reuniones, ¿qué hubieras respondido tú? Siempre y cuando fuera con absoluta transparencia y de cara al país. En segundo lugar, exigiendo una mediación que realmente represente neutralidad y no los intereses del régimen, como es el caso del señor Rodríguez Zapatero. Y lo más importante, dialogar para qué. Y el para qué es para lograr lo que ha sido un mandato constitucional del 6 de diciembre, lo que es un derecho y un clamor de todos los venezolanos, que es la salida de este régimen este año. Nicolás Maduro tiene que ponerle fecha al referendo revocatorio en el 2016, o de lo contrario, Fernando, es nuestra obligación hacerlo renunciar este año. Ahora, María Corina, y aquí voy a retomar algo a ver, lo voy a plantear desde la perspectiva de la oposición, para que nuestra audiencia internacional entienda. Es decir, cuando hablan del gobierno de Nicolás Maduro y hablan del Consejo Nacional Electoral, para muchos es lo mismo. Así es como la oposición lo percibe, lo plantea, lo denuncia, porque piensan que es un Consejo Nacional Electoral al servicio del gobierno del presidente Nicolás Maduro. Pero mi pregunta es, ¿se hizo lo correcto, María Corina? ¿Se debió haber hablado con el CNE o se debió haber hablado con el gobierno o representantes del gobierno de Nicolás Maduro? Aún, a pesar de haber escuchado que las condiciones para el diálogo no estaban dadas, que no se iba a tener tal diálogo, que para que se diera un diálogo tenía que haber una liberación de presos políticos. Se pusieron condiciones que fueron muy puntuales. Ninguna de ellas se ha cumplido. La realidad es que se han reunido con el gobierno, un gobierno con el que no querían hablar, un gobierno con el que están hablando y un gobierno que no le había dicho tampoco al venezolano que se estaba hablando. Es decir, por los dos lados taparon todo, ¿no? La tapadera fue de los dos lados. Ahora, mi pregunta es, ¿por qué ir a hablar con ese gobierno? ¿Por qué no ir a hablar con el CNE? ¿Por qué están pidiéndole presión a la gente en el CNE o en los CNE, en las marchas, si se está hablando entonces con el gobierno de Maduro? ¿Cuál es el sentido? Explícamelo porque no lo entiendo. Bueno, mira, Fernando, si tú lees, cualquier persona que lea el informe que presentó el secretario general de la OEA en el mes de junio al Consejo Permanente, entiende que todos los órganos del poder público, en el caso del sistema judicial, el Tribunal Supremo de Justicia y el Consejo Nacional Electoral, son absolutamente sumisos y entregados al régimen. De modo que efectivamente son decisiones que se toman en Miraflores o en La Habana, pero nunca existe autonomía ni en el CNE ni en el Tribunal Supremo de Justicia. Pero lo que sí hemos aprendido de los venezolanos es que para enfrentar una dictadura, y en particular esta dictadura militarista, con vínculos con el crimen organizado y absolutamente inhumana que ha provocado esta crisis humanitaria, hay que aplicar la fuerza de la ciudadanía en la calle. Es la movilización que desafía, es la que se para frente, la que demuestra que no tiene miedo. No solamente el 1.000.000 de personas en Caracas el 1 de septiembre, más importante aún la expresión que vimos horas después en Villarrosa, en Margarita, cuando una comunidad que fue muy oficialista hicieron salir corriendo a Nicolás Maduro. Es esa fuerza, es esa movilización. Y la gente está pidiendo mucho más de la dirigencia en todos los sectores de la sociedad. Y este es el llamado que hoy hacemos. Hay que elevar el desafío y hay que demostrarle al régimen que lo único que se interpone entre nosotros y la libertad ha sido el miedo que pretendieron sembrarnos. María Corina, pero primero, antes de todo esto, ¿no crees que debería hacerse transparente? Antes de todo esto, ¿no se debió haber informado de lo que se estaba haciendo? Es decir, María Corina, muy fácil. ¿Para ti estuvo bien o mal hecho?
Definitivamente hay que informar y hay que hablar con transparencia. Y la demostración y la prueba la dio hoy el señor Jorge Rodríguez, que además traicionó lo que le había ofrecido a quienes se sentaron con él a conversar. Eso lo que demuestra es qué posibilidad de confianza hay en cualquier cosa que ofrezcan en esa mesa de acuerdo o en esa mesa de supuesto diálogo. Yo creo que esta es la mejor demostración de que estamos en este momento enfrentando un régimen no solamente dictatorial, sino criminal. Y no puedes pretender que van a comportarse como demócratas, ni siquiera como autócratas. Déjame ir más allá, María Corina, porque tengo una grave duda. ¿Hay intereses particulares dentro de la oposición que estén trabajando de forma independiente? Es decir, que estén tratando de jalar el agua a su molino. ¿Hay una división a tal grado o se está explotando lo que ocurrió para presentarlo así? Mira, yo lo que estoy convencida es que el régimen quiere, por esta vía y por otras, dividirnos y generar desconfianza. Y lo que no podemos permitir nadie es caer en ese juego. Y la forma de que una Venezuela entera confíe en toda la propuesta y la ruta de transición que presentamos es con absoluta claridad y firmeza. Hay que llamar las cosas por su nombre. Enfrentamos una dictadura militarista y mafiosa. Enfrentamos un régimen que ha dicho claramente que no está dispuesto a ceder el poder constitucionalmente y que no permiten y que no quieren permitir el referéndum este año, que es cuando tendría algún sentido, alguna efectividad política. Por lo tanto, la clave no es lo que ellos estén dispuestos a hacer, Fernando. Es lo que nosotros, los venezolanos, cada ciudadano, entendamos que tenemos que hacer para que el cambio político tenga lugar ya y se detenga la muerte y el hambre. Fernando, son tiempos de hambre. Hambre no solo de alimentos, hambre de justicia, de dignidad y de libertad. Y el hambre no espera y hay que escuchar a los venezolanos. Hay que darle respuestas inmediatas a este país y el régimen tiene que entender que no solo no nos van a dividir, sino que no vamos a detenernos en nuestro propósito. María Corina, muchísimas gracias por haberme acompañado. Se me ha ido el tiempo. Tengo un tema también importantísimo que es Colombia, como lo hemos estado haciendo, pero agradecerte. No sé, a mí me parece que esto va a traer cola. Así que a lo mejor esta misma semana te vuelvo a ver. Gracias a ti, Fernando. Y recordarles, los venezolanos somos valientes, decentes, trabajadores y amamos la libertad y no nos van a detener en nuestro empeño en lograr la transición a la democracia ya. Muchas gracias. María Corina Machado, coordinadora del Movimiento Político 20 Venezuela y exdiputada de la Asamblea Nacional.